¿Por qué surgen los grupos de autodefensa en México durante la última década? Hasta la fecha, existen pocas investigaciones que consideren el papel de la migración entre México y Estados Unidos en el surgimiento de los grupos de autodefensas en México. Hoy platicaremos con un especialista que se encuentra realizando una investigación que considera que las remesas colectivas incrementan la probabilidad de que surja un grupo de autodefensa a nivel municipal. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy nos acompaña la doctora Clarisa Pérez Armendáriz. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Santa Clara en California, en Estados Unidos. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Texas en Austin y es especialista en temas de migración, seguridad y la relación entre migración, violencia política y corrupción. Recientemente ha trabajado en un estudio relacionado con las remesas y las autodefensas en México. Bienvenida, Clarisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Flor. Gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría y me gustaría que para la audiencia nos pudieras explicar o poner en contexto este tema precisamente, la relación entre remesas y autodefensas o grupos de autodefensas en México. ¿De dónde surge esto? Bueno, esta idea de trabajar sobre las remesas y las autodefensas tiene una historia de casi 10 años. Yo hace 10 años empecé a trabajar en el tema de migración y política en México. Mi idea era ver cuál es el impacto de la migración, tanto en las remesas monetarias como lo que le llamamos las remesas sociales, como las organizaciones migrantes, cuál es el impacto que tienen sobre los procesos políticos en México. Y hace 10 años, pues tiene sentido. El énfasis era sobre el impacto de la migración sobre la democratización, porque se consideraba que lo principal que había en México era un proceso de democratización, de apertura política. Pero ahora, 10 años en adelante, lo que vemos es que, pues, aunque siga en proceso la democratización, también están ocurriendo otros fenómenos, ¿no? Y es imposible ignorar lo que es la violencia política, la violencia en general, social, relacionada al crimen organizado en México. Entonces, para mí y para mis colegas, otros que se dedican a lo mismo, pues ahora ha habido como un giro que también es ver, bueno, cuál es el impacto de la inmigración y la relación entre la migración y lo que está pasando socialmente y políticamente en México. Y entre esas cosas, uno de los fenómenos que nos interesa es el surgimiento de los grupos de autodefensa en México. Especialmente porque los grupos de autodefensa, digo, por lo que sabemos hasta ahorita, es que están localizados también en estados donde hay un alto índice de personas migrantes o que tienen familiares en el extranjero. ¿Esto es uno de los factores que tomaron en cuenta? Bueno, sí, definitivamente cuando yo veía desde el 2013 que surgen estos grupos de autodefensa, pues como muchos que leemos de esto, observaba que muchos de los líderes eran migrantes, exmigrantes o hasta ciudadanos americanos que regresaban, como el doctor Mirel, el famoso doctor Mireles, el americano, etcétera. A mí me llamó la atención que los líderes de estas agrupaciones tuvieran experiencias migratorias familiares en Estados Unidos o bien fueran ciudadanos, y me empecé a preguntar, pues, ¿por qué, no? ¿Qué es lo que aporta el migrante a estas agrupaciones? De ahí vino el interés. Y también forma parte de esto lo que hablabas de... A mí me interesa que nos puedas aclarar el concepto de las remesas sociales. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, en general, en los estudios de migración y política mexicana se han identificado varios, se puede decir, vías a través de las cuales la migración influye sobre la política. Una viene siendo las remesas, ¿no? Los migrantes mandan dinero a sus familiares y está demostrado que eso genera un cambio de comportamiento social. La gente es menos probable que voten por el PRI. Esto se vio en los años 2000. También se ha visto que en algunos casos participan menos los que reciben en cuanto a en elecciones. Tienen menos participación política. Electoral, pero y otros impactos. Las remesas sociales son las ideas, los conocimientos que envían los migrantes de sus países que los reciben a México o en general mundialmente. Y entonces también se ha visto que las personas que viven en México, que tienen conversaciones o que están en contacto con migrantes, su participación política se incrementa y otras actitudes políticas también cambian
y se considera que esto es debido a las ideas y conocimiento que transmiten los migrantes. Esas son las remesas sociales. Otras cosas, otro mecanismo son las remesas colectivas, son las remesas no que se mandan a los familiares, sino que los migrantes, por ejemplo en Estados Unidos, cuando se juntan, hacen una especie de polla de dinero y la mandan para invertir en un proyecto público, en un bien público, en vez de nomás a sus familiares. Entonces hay muchos mecanismos. Otro viene siendo el retorno. Cuando regresa el migrante se puede hacer otro mecanismo de cambio. Y aquí en la investigación actual nos enfocamos principalmente en las remesas colectivas por el momento, pero dejamos abierta la posibilidad de que con esas remesas colectivas también vienen remesas sociales, ideas. Cuando la gente invierte, no solo invierte dinero, sino también invierte en una idea nueva o etcétera. Y eso sería como la conexión que podríamos entender sobre las autodefensas y la relación con lo que envían. A lo mejor lo podríamos poner como algo ideológico. Pues ideológico no, pero sí una idea inicial, aunque por el momento no tenemos evidencia de eso, fue que sobre todo en Estados Unidos, que es una cultura bastante donde las armas juegan un papel grande, como se ha visto sobre todo recientemente en las noticias, y también existe una tradición desde que se fundó el país de autonomía, ¿no? De que la gente tiene derecho de gobernanza autónoma. Pensábamos que quizás ese contexto, o quizás el enfrentarse con grupos de vigilantes en la frontera, por ejemplo en Arizona, etcétera, que eso podría ser una fuente de aprendizaje, pero por el momento eso sigue siendo nomás una hipótesis. Perfecto. Y hay otro tema también que es precisamente los programas sociales asociados a las remesas, el del 3x1. De esto vamos a platicar ahorita, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos a Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con la doctora Clarisa Pérez Armendáriz de la Universidad de Santa Clara y estamos hablando sobre migración, remesas y grupos de autodefensa. Clarisa, para entender mejor el tema, ¿nos podrías dar un contexto, hablarnos un poco sobre la investigación que hay al respecto de los grupos de autodefensa en México? Sí, claro. Bueno, primeramente, un grupo de autodefensa lo definimos nosotros como un grupo, una organización de ciudadanos armados que buscan su propia seguridad y justicia. Y la investigación sobre esto y de dónde surgen es muy nueva, entonces no sabemos mucho, pero algunas explicaciones que hay es que surgen como respuesta a la inseguridad, sobre todo cuando hay un Estado débil, un Estado que no se hace cargo de la seguridad de la gente. Otra explicación es que surgen en un contexto de desigualdad económica, sobre todo la desigualdad económica tiene que ver con la desigualdad al acceso a la seguridad. Los pobres no tienen la misma seguridad que los ricos, no solo porque no pueden pagar su propia seguridad privada, sino porque el mismo Estado no los protege igual a los pobres que a los ricos. Entonces, frente a esa desigualdad, ellos, parecido a los que contratan empresas de seguridad privada, ellos forman su seguridad privada. Esa es otra teoría. Otra es que es una especie de coproducción, es decir, que los grupos que forman estos grupos de seguridad, por decir, como respuesta a la desigualdad o a la inseguridad, tienen un patrocinador. Puede ser una persona privada que tiene intereses personales y que contrata a esta gente para que cuide lo suyo, pero también generen seguridad pública. Y luego, la quinta explicación es que esto viene de legados históricos. En México existe una gran historia de organizaciones armadas autónomas y hay quienes piensan que estos grupos, los más nuevos, están surgiendo en la última década, sobre todo en los lugares donde ya existe una historia de estos grupos. Y es porque si ya lo han visto, pues ya hay legitimidad, ya hay capacidad organizacional, etcétera. Antes de pasar al programa 3x1, también me interesaría saber, ¿hay una línea o hay alguna conexión también con el tema del narcotráfico?
En cuanto a en los los grupos, estados donde están los grupos armados. bueno, de esto, autodefensa. nomás me voy a referir yo a la investigación. O sea, la idea de que donde hay inseguridad es una respuesta, pues más informalmente que formalmente se dice, sí, donde hay más inseguridad debido al narcotráfico se va a ver esto, pero en realidad todavía está muy incipiente sí, la exactamente. investigación. Ahora, el tema del programa 3x1 y su asociación con este tema, primero nos podrías contextualizar el programa 3x1 para quien no esté familiarizado y luego hablarnos de las remesas y bueno, del tema de las autodefensas. Sí, claro. El programa 3x1 es un programa del gobierno mexicano que ya tiene más de una década, en donde el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Sedesol propone igualar las donaciones a sus municipios que hacen agrupaciones de migrantes, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, si se forma una agrupación de migrantes, una asociación, o un club de oriundo, se les dice, son clubes de migrantes que vienen del mismo municipio, del mismo estado. Ellos juntan su dinero, como dije antes, y lo mandan al municipio, pero lo hacen a través de un sistema formal. Hay una licitación, competencia, no todos son aprobados. Proponen un proyecto y si es seleccionado el proyecto y aprobado, el gobierno local, estatal y federal pone $1 por cada $1 que pone el grupo. Y la idea es que en colaboración con el gobierno local sobre todo y los ciudadanos de la localidad de origen, tanto como con el grupo de migrantes, juntos van produciendo juntos el bien público, sí, un proyecto. Y mi coautora en esta investigación, Lauren Duquette, de UCLA, ella lo que ha visto es que este proceso del programa 3x1, el proceso que involucra de colaboración, tiene un impacto más allá de la simple creación de un bien común, un bien público. Es decir, la gente aprende a colaborar, aprenden a organizarse y a trabajar juntos, y que ese conocimiento, esa práctica, la usan para llevar a cabo en general otras actividades políticas, etcétera. Entonces, de ahí viene. ¿Cuál es la relación con los grupos de autodefensas? Bueno, nuestra idea con este proyecto es que los grupos de autodefensa, por definición, más allá de ser grupos de ciudadanos armados, son grupos muy organizados. O sea, el llevar a cabo un grupo de autodefensa requiere que haya una organización de comando, ¿no? De quién manda, cuáles son las reglas de mando, de conseguir armas, de entrenamiento, uniformes, comunicación, etcétera. Es un trabajo organizacional. Entonces, nosotros pensamos que en las comunidades donde hay 3x1, quizás una externalidad, un spillover, como le dicen, del trabajo de colaboración que involucra el programa 3x1, a lo mejor se genera la capacidad, el conocimiento, etcétera, para facilitar lo que es el trabajo de un grupo de autodefensa. Claro que no pensamos que únicamente la migración y el programa 3x1 causa eso. Hay muchas fuentes de colaboración y conocimiento indígena dentro del mismo México, pero esto se nos ocurrió que puede ser una cosa más, sobre todo por la observación que vimos de que en donde hay 3x1 también hay autodefensas. Grupos de autodefensas. Sí. Pero no hay, digamos, una relación directa, pensando que este tipo de proyectos o de alguna manera está asociada a las remesas al financiamiento de las autodefensas. Eso no lo sabemos y es muy difícil saberlo, porque Exacto. nosotros la base de datos que usamos es oficial, ¿no? Entonces, claro que podría ser que extraoficialmente estén invirtiendo en eso las comunidades. Por ejemplo, sí hemos visto en entrevistas que algunas organizaciones no están queriendo ya invertir, pero quizás... En el programa. Sí, porque pues les da miedo, es inseguro, o los están extorsionando, están queriendo extorsionar parte de lo que mandan. Entonces, pues menos parte del dinero que mandan va a ir directo al proyecto. Pero otra posibilidad es que en vez de no mandar dinero, pueden decir, pues queremos seguir ayudando a nuestro pueblo, y para hacerlo hay que dedicarle un poco de dinero a la protección. Pero eso no encontramos evidencia de eso. Eso podría ser ya sea financiando autodefensas o hasta
pagando especie de piso a cualquiera de los dos, a las organizaciones que extorsionan. Porque esa siempre ha sido la pregunta alrededor de las autodefensas, o sea, ¿Quién especialmente los quién los financia, quién los provee de armamento, cómo consiguen todos, y también quién se beneficia a la par de ese tipo de cosas. Pero dices que no ha habido evidencia. De eso no tenemos evidencia, y de hecho lo que resaltamos mucho en nuestra investigación es este hecho de que más el financiamiento es importante, pero es muy importante también la organización. Para la organización muchas veces el dinero ayuda, ¿no? Puedes incentivizar a los participantes, etcétera. Pero también importa la capacidad organizacional, que no nomás se genera a través de dinero, ¿no? Que es con práctica, saber colaborar con otros, saber planear proyectos, etcétera. Y eso nos llamó la atención porque en nuestro estudio lo que más vemos es en los municipios donde ha habido proyectos de 3x1 consistentemente a lo largo de 10 años, es donde más hay asociación con las autodefensas. Si hay un proyecto ocasional, no se ve más, no es más probable que haya una autodefensa, pero donde hay práctica constante a través de los proyectos con el programa 3x1, sí se ve una probabilidad más alta de que haya un grupo de autodefensa. Entonces consideramos que en vez de irnos por el lado de financiamiento, esto viene siendo interesante porque es más bien algo social. Que tiene más acercamiento con las comunidades. Muy bien. Vamos a realizar otra pequeña pausa y regresamos a seguir platicando con la doctora Pérez Armendáriz. No se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Clarisa, esta investigación que están haciendo al respecto de este tema con tus colegas de UCLA. Ahorita, bueno, ya nos planteaste un poco como el contexto, pero ¿cuál ha sido la metodología? ¿Cómo han estado investigando este tema? Especialmente si están allá, han hecho trabajo de campo, van a realizar trabajo de campo. ¿En qué momento están? Bueno, por el momento lo que tenemos es una investigación cuantitativa. Utilizamos una base de datos ya establecida, ya publicada por Brian Phillips del CIDE, para evaluar nuestra variable dependiente, es decir, si sí o no hay autodefensas en un municipio. Este dato viene del 2013 y solo es un año. Son 76 municipios los que sí tenían en ese año autodefensas, y claro que eso es un problema, ¿no? Ahora hay muchos más y también hay muchas cuestiones sobre cuáles sí cuentan como autodefensas, cuáles no, etcétera, pero por el momento eso es lo mejor que tenemos y ha sido avalado en otras partes. Entonces, de ahí lo que queremos ver es cuáles son los factores que determinan la probabilidad de que sí o no haya un grupo. Y vemos puros datos municipales, por ejemplo, un indicador de desigualdad, un indicador de que haya crimen relacionado al narco, un indicador de que sí hay extorsión, otro muy, muy rudo, pero de indicadores de legados históricos de grupos armados. Usamos por el momento un indicador de que si hubo grupos cristeros o no. Sabemos que eso es, hay mucho por mejorar ahí. También vemos pues varios otros, y luego nosotros medimos, como para el programa 3x1 de autodefensas, lo medimos de varias maneras. Uno es si alguna vez hubo un programa, otra vez es cuántas veces en los últimos 10 años, otro mide que sí han participado consistentemente. Luego también vemos qué tanto se ha invertido, porque pensábamos que a lo mejor sí se trataba de querer proteger una inversión. Y también vimos si hay un municipio vecino, que en el municipio vecino tienen autodefensas, y eso resulta ser bastante importante. Entonces, con este método cuantitativo, a cada uno de estos detalles le damos un número y ya vemos cuánto cada una de esas cosas influye sobre la probabilidad de que sí o no haya un grupo de autodefensas en el municipio. Y lo que encontramos es que el índice de extorsión tiene sí incrementa la probabilidad un poco. La desigualdad económica tiene un impacto muy, muy fuerte. El que haya un municipio vecino, muy fuerte también. También el nivel de, conforme más alfabetas sean, menos grupos de extorsión.
Okay. Digo, menos grupos de autodefensa. Y lo que vimos es que en cuanto al programa de 3x1, lo que más influye es el que sean consistentemente participantes las organizaciones de ese municipio, y no el que sean una vez ocasionalmente. Y por eso es donde pensamos, es que tiene que ver con el hábito de colaboración. Entonces, más o menos así, hay mucho, siempre un estudio estadístico como esto lo que trata de hacer es estudiar toda la República, ¿no? En todos los municipios, ¿qué pasa? Y pues necesariamente quiere decir que hay menos detalle. Para una investigación de campo ya se ve mucho más matizado, qué pasa aquí, qué pasa allá, y por el momento hemos sacrificado eso, aunque sí quisiéramos fortalecerlo. Sin embargo, me imagino que sería difícil hacer este trabajo de campo considerando la situación de inseguridad en muchos de estos lugares. Sí, eso sí, sí tenemos investigación de campo de Lauren, mi colega, para todos los indicadores de 3x1, pero ya terminó en el 2010 esa codificación. Entonces, ya más allá del 2010, y para lo que es la variable dependiente de que si sí o no hay autodefensa, sí es peligroso, y de hecho hasta es difícil conseguirlo actualmente del gobierno mexicano, la información más actualizada. Exacto. Ahora me surge una duda, una curiosidad. El tema veo como 3 ejes, entonces por un lado veo como la parte del programa 3x1 que en teoría como lo han planteado suena como algo muy exitoso o como un programa que sería muy beneficioso para las comunidades, pero depende mucho también del gobierno estatal o local en donde esté ubicado. Ahora, si estos municipios, como nos comentas, están asociados con altos índices de desigualdad o también de inseguridad, ¿cómo es que funciona el programa 3x1 si tampoco hay como una validación con las instituciones? Y hay, digamos que, ¿qué tanto confían los migrantes en el uso de sus recursos por medio de un gobierno que a lo mejor no está cumpliendo con sus funciones de seguridad y que a lo mejor también por eso hay unos grupos de autodefensas? Porque no están lidiando, los grupos de autodefensa me imagino no están involucrados en el programa 3x1 de ninguna manera. Eso no lo planteamos de seguro. ¿O sí está? Sí, eso es una muy buena pregunta. No sabemos bien. Lo que sí se puede decir es que sí está, o sea, sí hay bastante transparencia en cuanto a si se cumplió con el proyecto o no. Hay diferentes maneras de administrarlo, y eso en unos casos se administra a través de un comité que incluye a los migrantes, a gente, ciudadanos locales y al gobierno. Eso es el modelo ideal. Hay otros donde realmente está administrado por el gobierno municipal, casi sin ya que tienen el dinero, sin la colaboración. Entonces, tu pregunta es muy importante porque a futuro hay que ver, más allá de considerarlos todos iguales, estos proyectos, hay que ver cuál es la diferencia cuando un programa, cuando un proyecto es administrado sobre todo por el gobierno municipal y esta relación con las autodefensas, o cuando es a través de un comité, por ejemplo. Entonces, no sé exactamente la respuesta de lo que dices, pero sí es importante saber que no es ideal, o sea, hay variedad en cuanto a cómo se lleva a cabo sí, que además son variables que pues es difícil a veces medirlas, me imagino. Y para eso yo creo, pues lo que se tiene que hacer es no un estudio nacional quizás, pero enfocarse en Michoacán, digamos, o Michoacán, y un estado donde no hay tantas autodefensas, y ver, pero también requiere pues que la gente sea honesta, ¿no? Y como los grupos de autodefensa son un poco controvertidos, hay gente, o sea, hay evidencia de que en algunos lugares han contribuido a la disminución de la inseguridad, pero en otras partes han incrementado la inseguridad. Exacto. Y entonces, dado esas cosas y que no son sancionados por el Estado, aunque sí han sido en algunos lugares sancionados por el Estado, pues es difícil porque la gente quiere poder conservar este recurso para generar bienes públicos, y nosotros no tenemos ningún interés en que las agrupaciones migrantes se vean mal, o sea, hacen un trabajo muy, muy importante. Pues muy interesante el tema, Clarisa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Les comento que la conferencia que ofreció la doctora Pérez Armendáriz en el COLEF Tijuana sobre este tema se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube del COLEF, donde también pueden encontrar más contenidos y más programas de diálogos desde la frontera.
No olviden visitar nuestro sitio web en www.colef.mx y en redes sociales nos pueden encontrar como el Colef. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera.